¿Tienes la cabeza grande o pequeña? ¿Puedes saber de dónde son tus antepasados tomando en cuenta las dimensiones de tu cabeza? ¿Tener una cabeza más grande te aporta una mayor inteligencia? ¿Cómo es la cabeza de los habitantes de América? El cráneo humano es una de las estructuras más fascinantes del cuerpo, no solo por su función de proteger el cerebro, sino también por la enorme diversidad en su tamaño, forma y proporciones. A lo largo de la historia, la antropología, la genética y la evolución han intentado descifrar por qué existen diferentes tamaños y tipos de cabeza en los humanos y qué implicaciones tiene esta variabilidad. Para descubrir la respuesta a las interrogantes planteadas aquí, mira este video hasta el final. Sin dudas, recibirás información muy actualizada y útil. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. ¿Por qué existen diferentes tamaños de cabeza? El tamaño del cráneo es una característica determinada por múltiples factores, entre ellos la genética, la evolución y la adaptación al entorno. A lo largo de la evolución humana, las presiones ambientales y los cambios genéticos han moldeado la morfología craneal en distintas poblaciones. La relación entre el tamaño del cráneo y el volumen cerebral también ha sido objeto de estudio, ya que existe una variabilidad significativa entre individuos y poblaciones. Las diferencias en el tamaño del cráneo pueden estar relacionadas con factores genéticos. El tamaño de la cabeza está fuertemente influenciado por la herencia genética. Si ambos padres tienen cráneos grandes, es probable que sus hijos también los tengan. Adaptaciones climáticas. Según la regla de Bergman y la regla de Allen, las poblaciones humanas han desarrollado diferencias morfológicas para adaptarse a sus entornos. Los cráneos más anchos y cortos son más comunes en climas fríos, mientras que los más alargados predominan en regiones cálidas. Selección natural. En ciertas sociedades, la forma y tamaño del cráneo han sido seleccionados culturalmente, influyendo en su prevalencia dentro de un grupo. Ahora bien, ¿cuántos tipos de cabezas humanas existen? Pues desde el punto de vista antropológico, los cráneos humanos han sido clasificados en diferentes formas según sus proporciones. Una de las clasificaciones más conocidas es la índice cefálico, que mide la relación entre el ancho y el largo del cráneo. Aquí tenemos dolicocefalia, que son cráneos alargados, con un índice cefálico menor a 75. Es común en poblaciones del África subsahariana, algunas comunidades europeas y entre los aborígenes australianos. Braquicefalia, cráneos anchos y cortos, con un índice cefálico mayor a 80. Se encuentra con frecuencia en poblaciones de Asia Central, los Andes y algunas regiones de Europa. Mesocefalia, forma intermedia, con un índice cefálico entre 75 y 80. Se observa en muchas poblaciones del mundo, incluyendo el sur de Europa y partes de Asia y América. Veamos ahora la distribución del tipo de cráneo en distintas regiones del mundo. Europa. Se encuentran variaciones notables, desde cráneos dolicocefálicos en el norte, como Escandinavia, hasta braquicéfalos en Europa Central y los Balcanes. Asia. En el este de Asia, China, Japón y Corea, por ejemplo, predominan los cráneos braquicéfalos, mientras que en el sur de Asia, como India y Pakistán, son más comunes los mesocéfalos. África. Predominan los dolicocefálicos, especialmente en el África subsahariana, mientras que en el norte de África se observan mesocéfalos. América. Las poblaciones indígenas presentan una gran cantidad de cráneos braquicéfalos, en especial en los Andes y Mesoamérica. Oceanía. Se han identificado cráneos dolicocefálicos en aborígenes australianos y algunas islas del Pacífico. ¿Y es hereditario el tamaño y la forma de la cabeza? Pues sí.
El tamaño y la forma del cráneo son altamente hereditarios y están controlados por múltiples genes. Sin embargo, el ambiente también puede influir en su desarrollo, especialmente durante la infancia. Estudios en gemelos han demostrado que la herencia explica gran parte de la variabilidad en la forma del cráneo, aunque factores como la nutrición y la salud materna también juegan un papel muy importante. ¿Y qué beneficios tiene una cabeza más grande o más pequeña? Pues tener una cabeza grande o pequeña puede traer ventajas y desventajas en diferentes aspectos. Veamos. Beneficios de una cabeza más grande. Mayor capacidad cerebral. En algunos estudios se ha encontrado una correlación entre el volumen cerebral y ciertas habilidades cognitivas, aunque el coeficiente intelectual no depende exclusivamente del tamaño del cerebro. Mejor aislamiento térmico. En climas fríos, un cráneo más grande puede ayudar a mantener la temperatura corporal. Beneficios de una cabeza más pequeña. Mayor eficiencia energética. Un cerebro más pequeño requiere menos energía para su mantenimiento, lo que puede ser ventajoso en entornos con escasez de recursos. Mayor facilidad en el parto. Un cráneo más pequeño facilita el nacimiento, reduciendo riesgos para la madre y el bebé. El tamaño y la forma de la cabeza humana son el resultado de miles de años de evolución, según plantean los científicos, adaptaciones al medio ambiente y factores genéticos. Cada población ha desarrollado características craneales que han sido moldeadas tanto por la selección natural como por la herencia. A pesar de la gran diversidad en las formas del cráneo, lo que verdaderamente define al ser humano es la increíble capacidad del cerebro, sin importar su tamaño o proporciones. Y llegamos ahora a los misterios del cráneo en América, sus orígenes genéticos y su relación con la inteligencia. En el caso de la población americana, la historia de su poblamiento y la diversidad de sus linajes han dejado una huella notable en la morfología craneal de los habitantes de todo el continente. Desde los cráneos grandes y alargados hasta los pequeños y redondeados, cada tipo tiene un trasfondo genético y evolutivo fascinante. Según la teoría más aceptada por la Academia Científica, los primeros habitantes de América procedían de poblaciones siberianas y del noreste de Asia, que migraron al continente a través del puente de Beringia hace entre 20.000 y 15.000 años. Con el tiempo, los diferentes grupos se diversificaron, dando lugar a una gran variedad de fenotipos craneales. Los estudios en antropología física han clasificado los cráneos de los antiguos habitantes americanos en dos grandes grupos morfológicos. Número 1. Cráneos dolicocéfalos, que son alargados y estrechos, asociados a las primeras migraciones de Homo sapiens a América. Se han encontrado en restos arqueológicos como los de Lagoa Santa en Brasil y en algunas otras poblaciones de América del Sur. Número 2. Cráneos braquicéfalos, o sea, redondeados y más anchos. Se relacionan con migraciones posteriores y han sido más comunes en poblaciones andinas y mesoamericanas, como los incas y los mayas. Los estudios genéticos han revelado que las poblaciones indígenas americanas poseen una gran homogeneidad en sus linajes mitocondriales, los haplogrupos A, B, C, D y X, pero diferencias en su morfología craneal debido a adaptaciones ambientales, flujo genético y selección natural. Veamos la distribución geográfica de los tipos craneales en América. Mesoamérica y los Andes, aztecas, mayas e incas. Predomina el cráneo braquicéfalo, con una forma más redonda y compacta. Este podría estar relacionado con la adaptación a climas más fríos en los Andes y la influencia de la modificación craneana artificial practicada por algunas culturas prehispánicas. Pueblos del Cono Sur y la Amazonía, como mapuches, selknam y tupi-guaraníes, presentan mayor frecuencia de cráneos dolicocéfalos, más alargados y estrechos. Pueblos del norte de América, como apaches, iroqueses o sioux, varían entre dolicocéfalos y mesocéfalos, que es la forma intermedia. Ahora bien, ¿seguro que es hereditario el tamaño y la forma de la cabeza?
Como te decía, estudios en genética han demostrado que múltiples genes están involucrados en la determinación de la forma craneal. Se ha identificado que variaciones en los genes RUNX2, BMP2 y FGFR1 están asociados con diferencias en la morfología craneal. Además, los estudios en gemelos han demostrado que la longitud y el ancho del cráneo tienen una heredabilidad de hasta el 80%, lo que significa que la mayor parte de la variación en la forma de la cabeza se debe a la genética y no solo al ambiente. Llegados a este punto, ¿mayor tamaño del cráneo equivale a mayor inteligencia? Durante mucho tiempo, se ha debatido si el tamaño del cráneo tiene una relación directa con la inteligencia. Aunque es cierto que el cerebro se encuentra dentro del cráneo, el volumen cerebral no es el único factor determinante de la capacidad cognitiva. Algunos puntos clave en este debate incluyen la correlación entre volumen cerebral y coeficiente intelectual. Varios estudios han mostrado que existe una correlación positiva moderada entre el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Sin embargo, esta correlación no es absoluta y otros factores como la estructura cerebral y la eficiencia neuronal son más importantes. Investigaciones recientes han encontrado que la densidad de neuronas, la conectividad sináptica y la organización de la corteza cerebral tienen un papel más fundamental en la inteligencia que el tamaño del cráneo en sí mismo. Veamos un par de casos históricos. Einstein tenía un cerebro más pequeño que el promedio, que era de 1.230 centímetros cúbicos, en comparación con el promedio de 1.350 centímetros cúbicos, pero su estructura cerebral tenía una mayor densidad de conexiones en áreas relacionadas con el pensamiento abstracto. Los neandertales tenían un cerebro más grande que el de los humanos modernos, pero no desarrollaron el mismo nivel de pensamiento simbólico y tecnológico. Amigos, el tamaño y la forma del cráneo en América han sido moldeados por una combinación de genética, evolución y adaptaciones ambientales. Aunque existe cierta correlación entre el volumen cerebral y la inteligencia, lo que realmente importa es la estructura y eficiencia del cerebro más que el tamaño absoluto del cráneo. Este campo de estudio sigue muy abierto y a medida que avanzan las investigaciones en neurociencia y genética, podríamos descubrir nuevos aspectos de la relación entre la morfología craneal y las capacidades cognitivas humanas. Y ahora dime, ¿tienes la cabeza grande o pequeña? Según lo planteado en este video, ¿de dónde son tus antepasados teniendo en cuenta la forma y tamaño de tu cabeza? ¿Cuáles son tus experiencias con ella? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto volvemos con más.